días y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, seguimos muy de cerca lo que está pasando en los Estados Unidos con esta contienda verdaderamente insólita en los Estados Unidos por la presidencia, por la Casa Blanca, esta disputa por la presidencia estadounidense de Donald Trump y Hillary Clinton. Bueno, inicio este programa retomando la información que ha dado a conocer CNN de una encuesta que hay que detenerse en esta encuesta. Es una encuesta donde Donald Trump, el candidato republicano, obtiene 45% de las preferencias y Hillary Clinton, la candidata demócrata, obtiene el 43%, lo que algunos dirían es casi un empate técnico, lo que se conocería como una especie de empate técnico entre Hillary Clinton y Donald Trump. Leo lo que informa Jennifer Agiesta de la Dirección de Encuestas de CNN. Dice, a 9 semanas de la elección, Donald Trump aventaja a su rival demócrata, Hillary Clinton, por 2 puntos, según esta encuesta de CNN-ORC. Trump encabeza las encuestas, como decía yo, con el 45% de las preferencias, frente a los 43% de Clinton, según este nuevo sondeo, que por cierto, hay que decir, coloca a Gary Johnson, del Partido Libertario, con un 7%, y a Jill Stein, del Partido Verde, con apenas el 2%. Clinton, como Trump, han mantenido un pulso en los últimos 2 meses, aunque la demócrata ha estado por delante la mayoría de las veces. Dice Jennifer Agiesta, más recientemente la convención demócrata dio un impulso a Clinton, que logró una ventaja de hasta 8 puntos, según esta encuesta, la que fue de principios de agosto de CNN-ORC, que fue levantada a principios de agosto. La ventaja de Clinton se evaporó a pesar del difícil mes para Donald Trump, que reorganizó la cúpula de su equipo de campaña y vio cómo republicanos republicanos prominentes anunciaban su apoyo a Clinton mientras criticaban su estrategia. Aún así, dice CNN y su directora de encuestas, la mayoría de los votantes creen que Clinton ganará en noviembre. Aquí el dato es que el 59% piensa que será ella quien logre los 270 votos electorales, frente al 34% que piensa que Trump tiene mejores opciones de ganar. La encuesta sigue varios sondeos nacionales de agosto que sugerían, esta es una encuesta que sigue de otras mediciones que se han dado a conocer en las últimas semanas, y que sugerían que el margen entre los dos candidatos se había cerrado. Un resumen de encuestas de CNN, dado a conocer el viernes pasado, mostró que la ventaja de Clinton se había reducido a la mitad en comparación con la obtenida después de la convención demócrata. Y bueno, pues el caso es que la nueva encuesta, que ese es el tema con el que queremos empezar este programa, la nueva encuesta muestra grandes brechas por género, por edad, por raza y por nivel educativo. Las mujeres apoyan más a Clinton, nos dice este sondeo. Fíjese el dato, 53 frente a 38, 53% frente a 38%, mientras que los hombres apoyan más a Donald Trump, según estas cifras ya desagregadas. En este caso, la medición dice 54% a 32%. Entre las mujeres, las no casadas constituyen el núcleo de su apoyo. El 73% de las mujeres solteras apoya a Clinton, 73% de las mujeres solteras apoya a Clinton, en comparación con solo el 36% de las mujeres casadas. Dato interesante. En el caso de los hombres no hay esta brecha. Tanto solteros como casados favorecen a Trump. Los votantes más jóvenes están del lado de Clinton, que están en un 54% frente a 29% entre los menores de 45 años, mientras que los de mayor edad son más propensos a respaldar a Trump, 54% frente a 39% entre los mayores de 45 años. Bueno, para cerrar este recuento de la encuesta de CNN, le digo que los blancos en su mayoría apoyan a Trump, 55 frente a 34, mientras que los que no son blancos
blancos favorecen a Clinton por casi un 4-1 de margen, es decir, 71% frente a 18%. Bueno, esa es la encuesta que se da a conocer por parte de CNN, donde dice Donald Trump aventaja en 2 puntos a Hillary Clinton, lo cual, bueno, es un tema muy importante. Está arriba Trump de Clinton, empate técnico si quiere, pero 45-43 es un asunto realmente muy importante para detenerse a analizar. Voy a la pausa comercial y regreso simplemente diciendo lo que ya se ha informado en las últimas horas, que Hillary Clinton rechazó la invitación a visitar México antes de la elección. Bueno, de esto hablaremos más después de la pausa con nuestro invitado. Ahora volvemos y le cuento. En este programa con estos dos grandes asuntos. Por un lado, la encuesta de CNN que coloca a Trump arriba de Clinton, 45%, 43%. Y por otro lado, Hillary Clinton, que rechaza la invitación a visitar México antes de la elección, esta invitación que le hizo el gobierno mexicano y que, bueno, pues no está aceptando en este momento, como se sabe. Bueno, estamos frente a un panorama muy, muy complicado, por decirlo de alguna manera, para el gobierno mexicano. Y hemos invitado para hablar de este panorama a alguien que estuvo recientemente como representante diplomático de nuestro país en los Estados Unidos, el embajador de México en los Estados Unidos, Miguel Bazáñez, este hombre de la academia, un intelectual que en algún momento de su vida pues se topó con la opción de tomar esta embajada de México en los Estados Unidos por un periodo, Miguel, corto, de 7 meses, y bueno, pues ya nos contarás cómo fue esta experiencia, pero sobre todas las cosas, muy importante escuchar tu análisis de lo que está pasando en este momento a raíz de esta polémica, como pocas decisiones que ha tomado el presidente Peña Nieto para invitar a Donald Trump. Esta situación que tú describirás mejor, Miguel, es a la que te invitamos a platicar esta noche. Buenas noches y bienvenido a este programa. Buenas noches, Carmen, gracias por la invitación. ¿Qué ve Miguel Bazáñez de lo que está pasando? No te cuento qué, porque está más que a la vista. Bueno, en primer lugar, me preocupó mucho cuando me enteré de la invitación, pues por lo que Trump ha significado en estos meses de precampaña, los insultos que ha proferido a los mexicanos en los Estados Unidos, a México, bueno, y no nada más a nosotros, a tantas otras minorías, que revela la personalidad de quien está aspirando a la presidencia de Estados Unidos. Yo diría que en México hubo un error de apreciación, no solo del gobierno, sino en general de los medios, de la población, de la comunidad de negocios, de pensar que Trump no tendría ninguna posibilidad de llegar a la candidatura. Y yo creo que ese fue un error de apreciación sobre el cual yo empecé a insistir que no debía de ser así, que yo estaba convencido de que tenía altas posibilidades de alcanzarla, como la alcanzó, y una vez que estaba allí, pues no hay nada que pueda garantizar que no llegue a la presidencia. Como referencia, si tomamos la elección intermedia, donde el presidente Obama contendió con Romney en el 2012, un presidente de tal carisma, formación, inteligencia, presencia, y que solamente le haya ganado por 4 puntos a Romney, nos dice de la enorme potencia del aparato político electoral de los Estados Unidos. De manera que por más que en el mundo nos percatemos de la enorme amenaza que significa un personaje como Trump en la presidencia, donde un día dice una cosa y al día siguiente lo contrario, y amenaza con el uso de las armas nucleares, es verdaderamente un peligro para el mundo. Además, por supuesto, de un peligro para México y de un peligro para los Estados Unidos. Esta convicción, estas reflexiones me hicieron no dudar desde que tomé la embajada en
respaldar a la comunidad mexicano-americana en sus peticiones de que los ayudáramos a registrarse, a empadronarse, a obtener la ciudadanía, porque el discurso de Trump obviamente ha generado una enorme preocupación entre la comunidad latina, no solo la mexicana. Estamos hablando de que la comunidad latina en Estados Unidos son 65 millones, de ellos los mexicanos somos 36 millones, en realidad lideramos lo que se hace, somos la comunidad más fuerte. Entonces, tenemos una enorme capacidad de transformar en votos la acción que Trump ha desatado. Pero, muy acorde a nuestra cultura latina, existe la idea de ¿para qué voto? Si el voto no cuenta, mi voto no vale. Entonces, con toda la red consular en los Estados Unidos, estamos hablando 50 cónsules, 500 confederaciones, 5,000 clubes. Es una estructura gigante. Empezamos a respaldar a la comunidad y a convencerla de la importancia de que su voto sí cuenta. Tradicionalmente, en la elección del 2012 votaron un 12 millones de los potenciales 32 millones solamente del voto mexicano. De manera que si hubiera podido continuar, y yo creo que todavía se puede hacer, llevar 20 millones de votos adicionales a la elección de los Estados Unidos, el impacto es sin duda gigante. No hay necesidad de decirle a la comunidad latina a favor de quien vote. Se simplemente oyen las barbaridades que dice este hombre en contra de los latinos, de los musulmanes, de los chinos, de las mujeres, en fin, es una cuestión que no puede creerse el grado del discurso de odio y de xenofobia y de racismo, de manera que la gente en ese sentido no es tonta. Y simplemente si ayudamos a que voten, si transmitimos el mensaje claro de que el voto cuenta, el efecto será enorme. Dime una cosa, Miguel Bazáñez, ex embajador de México en los Estados Unidos. Embajador, esto que estás narrando formó parte de la circunstancia que finalmente llevó a tu salida de la Embajada de México en la Unión Americana. ¿Algo de esto tuvo que ver con tu salida, con tu promoción para incidir en un proceso electoral abierto en los Estados Unidos? Yo te daría dos comentarios. El primero es que yo vengo trabajando en empoderar a la comunidad mexicana en los Estados Unidos desde más o menos el año 2000. Lo venía haciendo como encuestador, como ciudadano, después lo estuve haciendo como profesor, de manera que en el momento en que recibí la invitación, el presidente Peña, por supuesto, tenía conocimiento de esta actividad que yo realizaba. Y al recibir la invitación para continuarlo haciendo desde la embajada, por supuesto que me pareció una oportunidad excelente y así fue, y no cambio un minuto de esos extraordinarios 7 meses, fue una gran experiencia. Ahora, no hay que perder de vista que yo fui invitado cuando el canciller era Meade, y 2 días antes de que acudiera al Senado hubo una serie de cambios en el gabinete y esto se transformó, se generó un cambio seguramente de visión y bueno, en los 7 meses yo no tuve oportunidad de conversar con la canciller porque no hubo tiempo pues de parte de ella para pensar la estrategia, pero de todas maneras mi comunicación con el presidente, con el subsecretario de América del Norte era muy buena, muy fluida, muy clara y buscábamos en todo momento la mejor
manera de servir a México, a la comunidad mexicana, y eso fue lo que estuvimos haciendo. Ahora, en tu pregunta específica, si hubo como factor en mi salida, no te lo podría decir con claridad, excepto que en febrero, cuando la canciller nos informó que quería rotar a 35 de los 50 cónsules, yo le expresé que no tenía inconveniente con la rotación, pero que le pedía que esperara a noviembre, porque los cónsules eran una pieza clave de todo lo que estábamos haciendo para empoderar a las comunidades. La respuesta fue que era una decisión y entonces se hizo el cambio, y lo que ocurre es que simplemente fue una especie de sillas musicales. Entonces un cónsul llega a una nueva adscripción, no conoce a las gentes no le tienen confianza, y toda la estrategia que estábamos articulando a través de ellos, pues evidentemente se vino abajo, y al único que benefició definitivamente esa rotación, yo diría, fue a Trump. A los cónsules no veo en qué forma, al servicio exterior no veo en qué forma, para mí no hubo, en fin, pero esa fue una diferencia importante que simplemente estaba expresando que había un cambio en la comunicación, en las relaciones al interior de la Secretaría, pero nunca tuve una expresión específica de que algún desacuerdo o que cualquier cambio específico de instrucciones fueran la causa de mi salida. Entonces, simplemente lo que yo digo es que así como fue un encadenamiento de eventos afortunados lo que me llevó a la embajada, después de la elección intermedia del 2015, salieron muchos secretarios, hubo movimientos en el gabinete, y entonces hubo un encadenamiento de eventos desafortunados, pero nada más allá que eso, cambio en la correlación interna de las fuerzas políticas en el gabinete. Miguel Bazáñez, déjame hacer una pausa, regresamos hilando esta conversación, volvemos contigo de México a Boston. Bueno, entramos, Miguel Bazáñez, en la parte final de esta conversación. Nos va a faltar tiempo, desde luego, pero es obligado preguntar tu análisis, saber de tu opinión acerca de esto que ha causado, pues, tal nivel de críticas al gobierno mexicano, que es la invitación a Trump. Esta explicación que ha intentado dar el gobierno de Peña Nieto sobre acercar a Trump para sensibilizarlo, para hablar con él por la posibilidad de que pueda ser presidente de los Estados Unidos. Todo esto que al final de cuentas incluso no queda suficientemente claro quién fue el asesor principal de Peña Nieto para tomar esta decisión. Se habla de Videgaray, y si fuera así, la canciller entonces se hizo a un lado. Sobre esta parte de la situación, Miguel Bazáñez, ¿cómo ves tú las cosas? ¿Qué ha significado para Peña Nieto todo este capítulo? Más que affair, porque algunos hablan de tontería, otros de estupidez, otros hasta de traición. ¿Cómo lo ve Miguel Bazáñez? Bueno, yo creo que hay una preocupación real en decidir cómo tratar a un personaje tan majadero y tan pedestre como es Trump. Tuvimos una reunión en el Centro Tepoztlán hace 3 semanas. Este grupo que formó Víctor Urquidi hace 30 años, y donde discutimos la elección de los Estados Unidos y Trump, y la conclusión era que es muy complejo. Hay voces bien informadas de analistas serios que han dicho que no conviene pelear, y hay otras también de analistas serios, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Enrique Krause, diciendo no puede ser por la vía de la negociación como se debe tratar. Pero lo que queda claro es que hay voces a favor y en contra, y la conclusión de esta reunión del Grupo Tepoztlán era la importancia de conducir un análisis, un debate de alto nivel para llegar a una decisión informada, seria, profunda, trascendente de qué hacer con Trump.
Yo, por supuesto, he propuesto que los mexicanos tenemos una responsabilidad histórica del tamaño que la tuvieron los judíos en los 20s y 30s y que no la pudieron cumplir en relación con Hitler, de denunciarlo ante el mundo, el peligro enorme que Hitler iba a representar, como lo estaba diciendo Churchill en Inglaterra, pero triunfó la propuesta de Chamberlain, hasta que ya Hitler estaba totalmente imparable y había desatado la Segunda Guerra Mundial. Yo veo un enorme paralelismo con lo que Trump puede significar y no sería para mí una sorpresa que si Trump llegara de presidente pudiera poner al mundo en el umbral de una tercera guerra mundial. Y en ese sentido, los mexicanos, al haber sido los primeros insultados, humillados, vejados por este personaje, tenemos esa responsabilidad histórica, en mi opinión, de ser muy claros y de alertar al mundo del enorme peligro que este personaje significa. Y no creo exagerar en ese sentido, porque en los Estados Unidos el propio público norteamericano no da crédito de cómo el discurso de odio ha exacerbado a esa porción del electorado, que hay que entenderlo porque se parece a lo que pasó en los 20s y 30s en Europa. La crisis del 2008 es más profunda de lo que hemos percibido y entonces arrancó los ahorros de millones de familias, dejó en desempleo a millones de familias, perdieron su casa millones de familias norteamericanas, y es entendible que estén en un grado de irritación que cuando un personaje como Trump les ofrece una explicación fácil de que son los inmigrantes los que les están quitando el empleo y los que están amenazando sus condiciones, bueno, pues entonces... Miguel. Sí, dime. Tristemente se nos acabó el tiempo, pero conversación te propongo en otra nueva entrevista porque se acabó el tiempo esta noche. Dejas cosas muy importantes en tu reflexión y en tu planteamiento. Te propongo que retomemos el libro esta semana para seguir hablando contigo sobre este tema. ¿Te parece bien? Gracias, Miguel Bazáñez, embajador de México en los Estados Unidos. Y con esto nos vamos. Pásela bien, buenas noches. Retomamos el libro con él esta semana. Hasta entonces.